Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 606 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre fiel, Dios todopoderoso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor Jehová de los ejércitos. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia para adorarte y para recibir el alimento espiritual que tú tienes para nosotras en esta mañana, Señor. Padre, por favor, permite que el poder de tu palabra, Señor, nos siga transformando. Sigue haciendo tu obra en nosotras, Señor. Aquí nos ponemos en tu altar, Señor, para que tú hagas con nosotras como a ti te place, Señor. Padre bendito, por favor, danos un corazón nuevo, limpio, puro y santo que te glorifique, Señor. Padre, renueva un espíritu nuevo y fiel en nosotras, Señor, para que vivamos una vida de santidad que a ti te exalte y te glorifique, Padre. Y Señor, permite, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, nos prepare, Señor, nos siga preparando para que hablemos a otros tu bendita palabra y otros también te conozcan y sean salvos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Jueces. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 18. Y vamos a estudiar solamente los versos 5 y 6, pero vamos a leer desde el verso 1, mujeres hermosas. Jueces, capítulo 18, dice la palabra del Señor así. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaya, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaya, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Amén. Estos 5 hombres valientes, pero insensatos e idólatras, apartados de Dios, le piden al levita que estaba fungiendo como sacerdote, cuando ya sabemos que él no debía estar fungiendo como sacerdote, que preguntara a Dios si los iba a prosperar en lo que estaban haciendo, o sea, de ir a buscar más territorio. Mujeres hermosas, ayer vimos en Josué 19:47 que no es que no tenían territorio, sino que les había faltado territorio porque pues se habían multiplicado, pero también era porque ellos no arrojaron a los cananeos que estaban en la tierra que les había tocado. Si se acuerdan, mujeres hermosas, en Jueces capítulo 1 estudiamos que el único que fue radical, que sí arrojó a todos los cananeos de la porción de la tierra que le había tocado, fue Caleb. ¿Se acuerdan? Dan era una de las tribus que no obedeció a Dios, dejó a los cananeos en su heredad y por eso es que también les estaba faltando tierra. No habían hecho lo que Dios les dijo, mujeres hermosas. Lo desobedecieron en arrojar a los cananeos por interés a lo que podían ganar económicamente con ellos, porque ya estudiamos en Jueces 1 cómo no los echaron, pero sí les cobraron impuestos. También Dios les había dicho que los arrojaran para que no fueran piedra de tropiezo para ellos, y terminaron adorando ídolos y haciendo las cosas detestables que hacían los cananeos. Pareciera como que si Dios les había dicho lo contrario. No los echen y hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Mujeres hermosas, los únicos que arrojaron a los cananeos, bueno, fue Caleb con toda su familia y Josué también en la porción que le tocó, mujeres hermosas, pues obviamente sacó a los cananeos de la porción que le tocó y vivió una vida recta delante del Señor, ¿verdad? Pero los demás, mujeres hermosas, aparte de Caleb y Josué, no lo hicieron, ¿verdad? No arrojaron a los cananeos y siguieron los malos ejemplos de idolatría que tenían los cananeos. Y aquí vemos, ¿verdad? Con Micaya, con esta historia de Micaya, de su madre, de levita y ahora también de la tribu de Dan, ¿verdad? Así que bueno, mujeres hermosas, estos 5 hombres le dicen
al levita, ¿verdad?, que hable con Dios y le pregunte si los va a prosperar en su viaje, o sea, que si les iba a dar éxito en lo que estaban haciendo, ¿verdad?, yendo en contra de él para buscar un territorio más, ¿verdad? Y la pregunta aquí es, mujeres hermosas, ¿por qué no oraron ellos primero antes de salir a buscar otro territorio? ¿Por qué se les ocurre consultar al Señor cuando ellos ya empezaron la travesía? Dice el verso 6, y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Mujeres hermosas, ¿qué dice ahí? ¿Oró el sacerdote? No. ¿Qué iba a estar hablando con el Señor si no estaba haciendo las cosas bien? Estaba en contra de la voluntad del Señor también. Él podía hablar con Dios, pero Dios no lo iba a escuchar y menos le iba a responder. Pero aún así, ni siquiera intenta hablar con Dios, solamente les dice a los 5 hombres lo que ellos querían escuchar. Mujeres hermosas, les voy a dar un consejo. ¿Quieren estar siempre bien con los demás? Nunca les digan sus errores y siempre díganles lo que quieren oír. Y nunca usted va a tener problemas con la gente, solamente con el Señor, ¿verdad? Mujeres hermosas, recordemos que Dios es soberano y muchas veces permite que lo que decimos o deseamos se cumpla, pero el Señor lo hace solamente, mujeres hermosas, para que de esa manera se lleve a cabo el propósito de Él, los propósitos de Él. Amén. Al decir lo que dijo el levita, no podía estar más equivocado, mujeres hermosas. Y eso que dijo fue otro pecado más que adhirió a su lista de pecados. ¿Cómo podrían ir en paz los de la tribu de Dan por esa porción, ¿verdad?, que querían, si estaban haciendo algo que iba en contra de Dios? Porque Dios ya les había dado una porción suficiente para ellos. Pues recordemos que Dios dijo que les dieran tierra de acuerdo a la cantidad de gente que tenía cada tribu. O sea que sí les dieron una cantidad adecuada del tamaño que tenían que tenerla para todos ellos, pero ellos no quisieron arrojar a los cananeos y obviamente pues al ser los de Dan muchos, pues no cabían. Y más si querían vivir a sus anchas, menos, ¿verdad? Así que básicamente estaban huyendo de la voluntad de Dios, deseando que Dios los bendijera en su rebeldía y en su pecado, ¿verdad? Tratando de buscar la comodidad y así de esa manera también no lidiar con los problemas de toda la tribu en el lugar que Dios ya les había dado. Fíjense cómo los 5 hombres no dijeron a levita, habla con Dios y pregúntale si estamos haciendo lo correcto. Esa debe ser nuestra oración, mujeres hermosas. Señor, por favor, muéstrame, dime si estoy haciendo lo correcto. O mejor aún, mujeres hermosas, orar. Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo haga esto o aquello. Y si no, Señor, si no es tu voluntad, no me dejes hacer mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra oración, mujeres hermosas. Pero no hacer lo que nos da la regalada gana y luego pedirle a Dios que nos prospere en nuestra rebeldía o en nuestro pecado, ¿verdad? Micaya dijo, ahora sé que Dios me prosperará porque tengo a un levita de sacerdote. Micaya, mujeres hermosas, no era pobre, era rico. Y pensaba recibir más prosperidad aún cuando estuviera en pecado. Micaya era supersticioso, mujeres hermosas. Él pensaba, bueno, no he prosperado porque mi hijo era mi sacerdote y pues mi hijo no es levita. Pero ahora que tengo a un levita como sacerdote y mis propios ídolos y mis propias imágenes que yo con tanto esfuerzo, ¿verdad?, hice, pues ahora sí Dios me va a prosperar, ¿verdad? Se hizo su propia religión y esperaba que Dios lo prosperara. Imagínense qué ingenuo era Micaya, mujeres hermosas. Micaya conocía a Dios porque había escuchado de Dios, pero no lo conocía como su Dios, como su rey, como su Señor, como el Señor de su vida, como el rey de su vida. Los de Dan, por otro lado, estaban en la misma condición, pues cuando el levita les dijo todo lo que Micaya había hecho con él, cómo le había ofrecido dinero, comida, casa, ropa, y cómo lo había consagrado como sacerdote, aun cuando Micaya no tenía la autoridad para consagrar a nadie como sacerdote, ¿verdad? Los de Dan no le hacen ver su pecado a levita, ni le hacen ver su pecado a Micaya. Y no, al no hacerlo, pues estaban mostrando su apoyo, su aprobación. Y mujeres hermosas, ¿por qué hicieron eso? Porque ellos también estaban en la misma situación, estaban en pecado, eran idólatras, eran rebeldes, apartados de Dios y en la misma situación
estaban en la misma situación que había estado el levita anteriormente, ¿verdad? Estaban errantes buscando algo mejor para escapar de la voluntad del Señor. Y eso mismo pasa, mujeres hermosas, con aquellos que son supersticiosos, que piensan que por tener una Biblia abierta sobre el mueble de la casa están protegidos, o porque traen colgada una imagen en el cuello están protegidos, o porque traen una Biblia en el carro, en la parte de atrás, el policía no los va a parar y de esa manera están protegidos, porque eso sucede aquí mucho en Estados Unidos. Cristianos que cargan su Biblia en la parte de atrás del carro para que si la policía se acerca, vea la Biblia y piense, son cristianos y no los paren. Esos son supersticiones, mujeres hermosas. Pero tristemente es gente que se dicen cristianos, pero solamente viven de supersticiones y no de la palabra de Dios y de Dios mismo. Mujeres hermosas, Micaya es el vivo ejemplo de lo que es una religión. Y no solamente Micaya, también su madre, Levita y los de Dan. La religión, mujeres hermosas, siempre lleva a la gente a tratar de alcanzar a Dios por medio de cosas materiales y esfuerzos físicos. Sin en cambio, mujeres hermosas, el cristianismo es Dios buscándonos a nosotros y alcanzándonos por medio de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Mujeres hermosas, Micaya, su madre, el levita y los de Dan son el vivo retrato de aquellos que no tenían rey y hacían lo que les daba la gana. ¿Quieren adorar a Dios como ellos creen que estaba bien? ¿O querían más bien adorar a Dios como ellos creían que estaba bien y no como Dios lo estaba pidiendo? Y la relación con Dios debe ser a la manera de Dios, mujeres hermosas, y no a nuestra manera. Y para saber de qué manera debemos adorar a Dios, debemos leer su santa palabra, porque es aquí en la palabra de Dios donde Dios nos dice cómo debemos adorarlo. Y de entrada, mujeres hermosas, ya sabemos, ¿verdad? Es sin imágenes. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 nos lo dice y muchos versículos más, ¿verdad? Sin imágenes, sin supersticiones. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Toda persona que tiene el conocimiento de Dios por medio de la Sagrada Escritura, mujeres hermosas, las cuales son la verdad, saben bien cómo adorar a Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas que me están escuchando, ¿conocen ustedes a Dios por medio de su palabra? ¿Es nuestro Señor Jesucristo el Rey de su vida? Mujeres hermosas, si ustedes han leído la santa palabra del Señor, ahora la entienden, la conocen. ¿Están permitiendo que sea nuestro Señor Jesucristo el Rey de su vida o no? Porque puede ser que conozcan a Dios, ¿verdad? Al igual que Micaya, que su madre, que Levita y que los de Dan, pero que no lo reconozcan como su Dios, como su Rey, como su Señor. Mujeres hermosas que me están escuchando, ¿le han entregado el control de su vida a Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo? Y si no lo han hecho, mujeres hermosas, hoy es el día. Permitan que nuestro Señor Jesucristo sea el Rey de su vida. Él vino y nos dio su salvación, pero también quiere ser el Rey de nuestra vida. ¿Estamos dispuestas a dejar que sea Él quien controle nuestra vida? ¿Estamos dispuestas a pedirle su opinión en todo antes de hacer las cosas, mujeres hermosas? ¿O estamos dispuestas a ignorar su palabra? Recordemos lo que dice Oseas 4, que leímos el otro día. El Señor dice, si tú desechas mi conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Mujeres hermosas, ¿queremos que Dios se olvide de nosotros y de nuestros hijos? Tenemos que tener cuidado. ¿Queremos la bendición de Dios? Pues entonces vivamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Amén. Así que, mujeres hermosas, yo les animo en esta mañana. No adore a Dios como a usted le da la gana. Adore a Dios como Él pide en su palabra, en espíritu y en verdad. Amén. Dios es espíritu, no necesita que tengamos imágenes que lo representen. Él se representa solo en su santa y bendita palabra, pero necesitamos leer su palabra. Le animo, lea la palabra del Señor. Este pedacito que estudiamos no es nada comparado con todo lo que usted puede leer en su casa, usted directamente. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito, lean la palabra de Dios. Lean la palabra porque solamente la palabra de Dios nos dice cómo es Dios. Solamente en su palabra lo podemos conocer y nos podemos dar cuenta de lo que a Él le agrada y de lo que no le agrada, para que empecemos a hacer lo que le agrada y dejemos de hacer lo que a Él no le agrada. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición
y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Gracias, mi Dios eterno, por tu santa y bendita palabra, oh Dios. Señor, no es a nuestra manera, Señor, sino a la tuya, Padre fiel. Padre, eres tú, mi Dios amado, quien pone las reglas, Señor. Tú eres Dios y tú dices, mi Dios amado, cómo debemos adorarte, Padre fiel. Oh Señor, ahora que sabemos, Padre, cómo debemos hacerlo, lo cual es en espíritu, con palabras, Señor, que salen de nuestro corazón, llenas de tu conocimiento en tu palabra, Señor, y guiadas por tu Santo Espíritu, mi Dios amado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacerlo así, Padre fiel. Bendito Señor, no permitas que hagamos uso, Señor, de imágenes ni de escapularios, mi Dios amado. Por favor, Señor, líbranos, oh Dios, de la idolatría, de la superstición y de todo aquello, mi Dios amado, que tú amas, que tú odias, perdón. Padre bendito, Señor, por favor, te pedimos, Señor, que hagas de nuestro corazón, Señor, tu santuario, a donde solamente tú, Padre, mores, mi Dios amado, para que de esa manera, Señor, no haya cavidad para la superstición, Señor, para la idolatría, ni para ningún pecado, Señor. Padre, por favor, quita de nosotros la necedad y la rebeldía, Señor, y haznos conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos nuestro estudio. Amén.